El problema de desconocimiento de identidad en la Iglesia de Cristo en Guinea Ecuatorial. Este título es el que nos ha conducido a hacer la grabación de este pensamiento. Es una preocupación la situación que se está viviendo a día de hoy en las tierras de Guinea Ecuatorial, hablando de la Iglesia de Cristo en esta tierra. Como que, según se ve, parece que los que conforman, aquellos que son parte de la Iglesia de Cristo, aquellos que dicen ser discípulos, los que decimos ser discípulos de Cristo en Guinea Ecuatorial en estos días, como que, con todos los respetos, como que perdimos realmente, o desconocemos, como ya lo introducimos, desconocemos lo que somos. No conocemos nuestra identidad. No se sabe si esto es propio de nosotros, los guineanos, porque este fenómeno que está atacando a la Iglesia de Cristo en Guinea Ecuatorial, como que también se le ve atacando a la cultura. Parece que nosotros, los guineanos, yo que estoy hablando como ecuatoguineano, parece que desconocemos nuestra identidad cultural. Nosotros somos fáciles de coplar, fáciles de abrazar, de aceptar cualquier aspecto cultural de otras partes, dejando de lo que nosotros realmente somos, porque Guinea Ecuatorial no es cuestión de nombre, ser guineano no es cuestión de nombre, ser guineano es cuestión de identidad, identificarse con algunos principios y valores. Estos principios y valores son aquellos que a nosotros nos hacen nación, son aquellos que hacen que a nosotros nos llamen guineanos, ecuatoguineanos. El ecuatoguineano tiene principios, tiene valores, y parece que en estos últimos días nosotros, los ecuatoguineanos, desconocemos en realidad exactamente nuestra identidad. Precisamente, puedo decirlo, si alguien quiere objetar, es tan libre, porque tenemos libertad de pensamiento, cualquiera puede opinar si no está de acuerdo con un determinado pensamiento, no pasa nada, pero es según mi punto de vista. Creo que últimamente, y algunos podrán corroborar esta afirmación, que nosotros los guineanos como que desconocemos nuestra identidad cultural, quiénes somos en realidad, quiénes somos. Es esta cuestión, al ser la Iglesia conformada con personas ecuatoguineanas que sufren de esta situación en el sentido general, hablando de la pérdida o del desconocimiento de identidad en Guinea Ecuatorial, estas personas que sufren de esto en nuestro suelo patrio, como se dice, son las mismas que conforman la Iglesia, y parece que este fenómeno del desconocimiento de identidad, el problema del desconocimiento de identidad, está también afectando a los que forman parte de la Iglesia. De modo que a día de hoy es difícil saber quién es cristiano y quién no lo es. Difícil. Entonces, llegamos a este pensamiento y a esta conclusión gracias a una lectura bíblica que nosotros hemos hecho. La lectura bíblica se encuentra en el libro de Jueces. El libro de Jueces describe una generación, una situación, podríamos decirlo con libertad, catastrófica, una generación que se levanta después de Josué, y todos los que eran de la generación de Josué, según el que describe a la misma, dice que fue una generación que no conocía a Jehová,
ni lo que Jehová había hecho a favor de Israel. Entonces, esta generación, cuando se levanta, tenía el problema de quiénes eran. A causa de este desconocimiento, el libro de Jueces lo resalta, dice que ellos empezaron a actuar al margen de lo que debían hacer, muy al margen de lo que debían hacer. Porque como una nación, cuando Dios le llama a Abraham, a Isaac, a Jacob y a sus 12 hijos, esto se ve con claridad cuando saca a ellos de Egipto, como que dice a Moisés que cuando tú saques a Israel de Egipto, vas a traer a Israel a este monte para que a mí me sirva y a mí me adore. Entonces, este era el objetivo principal, fundamental, por el que el Señor le salva a Israel, le llama a Abraham. Y esto va para con Isaac, continúa con Jacob y prosigue con la familia, los hijos de Jacob que se proliferan en Egipto. Y cuando Dios los saca de Egipto, sabía que este era el trato entre este pueblo que comenzó con Abraham, con Dios. El trato era que ellos le sirvieran y le adorasen. Este era el trato. Pero cuando este pueblo es sacado de Egipto, es cruzado el Mar Rojo, entonces atraviesa todo el desierto por espacio de 40 años, como se cuenta, es introducido en la tierra de Canaán. Josué, quien los introdujo con su generación, se van. Después de estos, las cosas que se vivieron fueron otras. Un pueblo que tenía prohibido casarse con otras naciones, después de Josué y los que eran de la generación de Josué, se metieron en alianzas matrimoniales con los pueblos que habían sido ordenados ser destruidos, habían sido ordenados destruirse. Le mandaron a Israel destruir estas naciones a la habitación de mezclarse con ellas. Ahora la cuestión es que el mismo Dios no permitió que Josué conquistara todos estos pueblos, porque con ellos quería probar a la futura generación si de verdad le conocería. Pero lamentablemente no pasa así. Cuando llega Josué, cuando llega esta generación después de Josué, el pueblo que tenía una determinada identidad, entonces se descarrió, se metió en alianzas matrimoniales, dando a sus hijas en casamiento, a las naciones que estaban conviviendo con ellos, y cogiendo las hijas de estas naciones, casándose con ellas. Entonces, esta alianza matrimonial o estos pactos matrimoniales condujeron a Israel al servicio y a la adoración de falsos dioses. Entonces, todo eso era porque Israel en ese momento desconocía quién era. Esta situación de Israel atrajo consecuencias negativas en este momento que describe el autor del libro de Jueces, este periodo de Jueces. Aquí se ve situaciones terribles, en momentos de sometimiento, que las naciones que se levantaban sometían a Israel, porque había salido de bajo las orientaciones, desconocía quién era. Entonces, hay periodos que el libro lo presenta, entonces se puede ir hablando todo eso que cuenta el libro. Estas desgracias que recoge el libro, que describe el libro, surgieron. ¿Por qué? Porque Israel en este momento desconocía quién era. Debía guardar, tenía principios que guardar, tenía valores que poner sobre la mesa y vivir con ellos. Pero perdió estos valores y empezó a vivir como cualquiera de este momento, como cualquiera de las naciones que rodeaban a ellos. Esto atrajo problemas serios en medio de ellos. Esta situación es similar a lo que se está viviendo en Guinea Ecuatorial. La Iglesia de Cristo a día de hoy está sufriendo esta misma cuestión.
La cosa es que los que forman parte se llaman cristianos, los que nos llamamos cristianos en el día de hoy, aquellos que decimos que somos parte de la Iglesia de Cristo, seguidores de Cristo, con principios y valores que nosotros deberíamos guardar, de verdad ayer es difícil saber quién es cristiano, quién es seguidor de Cristo y quién no lo es. Como que todo el mundo vive igual. Le encuentras a un cristiano discípulo de Cristo haciendo las cosas que si no te dicen que este es cristiano, hasta tú lo puedes negar de aquí a la China, uno lo niega de aquí a la China, como que el estilo de vida no guarda ningún poquitín de margen de diferencia, no hay distinción, es difícil identificar, porque el cristiano sí que es, y sí que tiene principios, tiene valores que vivir, con los que vivir. El cristiano tiene principios y valores con los que vivir y debería vivir con estos valores. Esto es importante. Entonces, pero es todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, en una sociedad como la nuestra, donde, por ejemplo, la mujer casada ya no es donde una mujer casada meterse con un hombre, entonces, ya que se sabe que esto no es penalizado, la ley no lo condena, entonces una mujer casada puede meterse con cualquiera, entonces esto no va a ser problema. Y este sistema en nuestra sociedad está golpeando incluso a las mujeres que son cristianas, discípulas, si se puede decir, seguidoras de Cristo, discípulas de Cristo. Estas mujeres que son seguidoras de Cristo, cristianas, encuentras a las mismas haciendo lo mismo. Encontramos a la juventud que dice ser discípulos de Cristo, meterse o metida en asuntos que de verdad uno se pregunta, ¿en quién o de quién estamos aprendiendo? ¿De quién estamos aprendiendo? Encontramos a padres de familias que dicen ser discípulos de Cristo, como yo, pero que viviendo, de modo que uno se pregunta, entonces, ¿de quién estamos aprendiendo? Hay cosas que nosotros podemos ir haciendo mención, muchísimas. Este es un problema en la Iglesia de Cristo a día de hoy. Y nosotros hemos visto a bien bautizarlo como el problema de desconocimiento de identidad en la Iglesia de Cristo. Al desconocer quiénes somos y cómo deberíamos vivir, estamos viviendo, como yo he acuñado un término, haciendo una mezcla de fan con el castellano, lo he dicho, vivimos a día de hoy tuctucmente. Es un término que a mí me gusta utilizar. Entonces, sin margen de diferencia, no hay diferencia y es lamentable. Esta situación, por vivir así, también ha atraído, como en la época de los jueces, situaciones negativas. Sufrimiento, muchísimo sufrimiento, de manera que, como se dice, situaciones que hacen mucho daño. Las personas entramos en situaciones que de verdad son lamentables, son lamentables. Eso lo queríamos compartir con ustedes y seguramente muchos de ustedes van a corroborar esta afirmación. Estamos viviendo el desconocimiento, de nuestra identidad. El cristiano en Guinea Ecuatorial no sabe quién es, como lo fue el israelita o hebreo en el tiempo o periodo de los jueces. Así es el cristiano, el discípulo, el que dice ser discípulo de Cristo, seguidor de Cristo en la Iglesia de Cristo en Guinea Ecuatorial. Entonces, buenas tardes, queríamos compartir esto, si es útil, si es necesario. Entonces deberíamos trabajar, regresar, no que si es necesario, estamos llamados a regresar a los principios, entender quiénes somos, saber quiénes somos, quién es el que nos ha llamado y para qué hemos sido llamados. Esto es importante, quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Si podemos saber esto,
vamos a saber vivir, como dice Hayden, un pastor estadounidense, que el esfuerzo de ser cristianos o de ser cristiano en la práctica, sin el conocimiento de qué es el cristianismo, esto siempre fracasa. Lo repito, el esfuerzo de ser cristiano en la práctica, sin saber lo que es el cristianismo, esto siempre fracasa, siempre fracasa. Deberíamos en primer lugar saber quiénes somos y vivir en consecuencia, porque un discípulo de Cristo sí que tiene principios y valores con los que vivir. Cristo es el único gobernante del cristiano, el único gobernante del cristiano, y el cristiano de Guinea Ecuatorial debería entenderlo, que Cristo es su único gobernante. El resto de gobernantes no deberían gobernarnos, como suena la palabra. Tenemos un solo gobernante y vivimos bajo su reinado, con sus principios y valores. Estos deben ser aplicados en cualquier relación que nosotros estemos manteniendo, cualquier relación interpersonal. Debemos vivir en ella con nuestros principios y valores, como cristianos que somos, como seguidores que somos. De hecho, Pablo dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo, sino que renovaos mediante sino que transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Debe haber cambio de mentalidad, saber quiénes somos y vivir en consecuencia. Gracias, pueblo. Continuamos haciendo disertaciones, poniendo pensamientos sobre la mesa. Hasta luego.